Buenas noches, somos el subgrupo 3 del curso de gestión de proyectos de uno. Expondremos sobre el plan estratégico para la disminución de la brecha salarial por género en Colombia. Ok. Actualmente, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres ha aumentado de forma alarmante, convirtiéndose en un problema de carácter social, económico y laboral. A pesar de que existe una gran similitud entre las competencias y habilidades de ambos géneros, se han infravalorado las capacidades del género femenino, específicamente en el entorno laboral. La brecha salarial se define como la medida estadística que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador, en este caso el salario. En el 2013, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia era del 18,2%. En 2020 pasó a ser del 5,8%. Eso quiere decir que 7 años atrás en el país, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibía, haciendo la misma labor, solo 81,8 pesos. Esta relación pasó a ser ahora de 100 pesos para los hombres y 94,2 pesos para las mujeres. Existen muchas explicaciones para que las desigualdades salariales se mantengan. Por un lado, el género femenino es más propenso a entrar en empleos de tiempo parcial, precisamente para hacerle frente a las labores de cuidados en sus familias. En Colombia, bueno, la brecha salarial es en sí un problema bastante grande, pues a pesar de que se ha visto una disminución en los años entre 2013 y 2018, pues han habido unos cambios, pero pues empecemos por qué es la remuneración salarial. La remuneración salarial principalmente se evidencia como un pago realizado a una o varias personas por un servicio o un activo obtenido. Y en este estudio se va a identificar como un servicio recibido. Y se enfocará en la brecha salarial que se evidencia en este pago de los servicios por género. Entonces, para el transcurso de 2018 a 2019, a pesar de que venía desde el 2013 hasta el 2018 disminuyendo, en el 2019 volvió a repuntar, pasando de 12,1 a 12,9, donde esto significaría que por cada 82 más o menos pesos que recibe, 87,1 pesos que recibe una mujer, 100 recibe un hombre por algún trabajo, en sí por el trabajo realizado. Y de 2019 pasó de 12,9 al 5,8 en 2020, pero esto fue debido a una pandemia que pues realmente hubo un desequilibrio en la economía debido a ella y muchas mujeres quedaron en desempleo. Por lo tanto, muchas de estas mujeres estaban tanto en informalidad como en trabajos como servicios varios, como enfermeras, docentes, servicios administrativos en entidades públicas o privadas, y fueron las más afectadas. Entonces, para el estudio que se realizó para 2020, estas mujeres ya no pudieron ser tenidas en cuenta y las que se tuvieron en cuenta estaban en trabajos estables y con una remuneración similar a la del hombre. Entonces, por eso se ve un cambio tan drástico, pero no significa que pues realmente hayamos avanzado en una disminución de la brecha salarial. Grupos de interés. Trabajadores y empleados. Son los ejes fundamentales para el funcionamiento de cualquier empresa. Son directamente afectados por la brecha salarial, ya que estos reciben una remuneración o compensación dispareja por el trabajo realizado para las empresas. Familias colombianas. La mayoría de los hogares colombianos subsisten únicamente de una sola fuente de ingresos obtenida a partir de las cabezas de familia. Empresas. Son quienes reciben y solicitan los servicios ofrecidos de los empleados y otorgan las respectivas compensaciones a los trabajadores. Mercado laboral. Es donde confluye la oferta y la demanda de trabajo. Son quienes requieren y solicitan los servicios ofrecidos por los trabajadores y otorgan la remuneración respectiva a cada uno de ellos. Economía informal. La economía informal es la actividad económica que no está regulada por parte del Estado, sea por razones como la evasión fiscal o controles administrativos.
Empresas proveedoras de Internet doméstico. Con el aumento del teletrabajo, propuesto como una de las soluciones para aumentar la cantidad de horas laborales que puede realizar una mujer, se necesita un acceso óptimo a Internet y telefonía. Por ende, las empresas dedicadas a las telecomunicaciones serían interesadas en suplir esas necesidades. Sector económico dedicado al servicio de cuidados infantiles. Una de las razones por las cuales las mujeres no optan por conseguir trabajos de tiempo completo es la atención y cuidado de sus niños pequeños. Se propone brindar a las madres trabajadoras un servicio de cuidado infantil con el fin de evitar la deserción laboral por falta de tiempo. Y por último tenemos las ONGs. El PNUD es quien presta atención al empoderamiento de la mujer. UNICEF trabaja por la desigualdad de quienes son objeto de discriminación, específicamente en niñas y mujeres. Y ONU Mujeres es la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Árbol del problema. Nuestro eje central es la brecha salarial de género en Colombia. Se tienen tres causas. Una de ellas es la no realización de jornadas laborales completas. Esta se origina a partir de la afectación por el número de hijos y el aumento de labores no remuneradas debido al estado civil de la mujer. Por otra parte está la mayor ocupación en el trabajo informal. Esto se genera por bajos niveles educativos. Por último, tenemos la limitación de desarrollo profesional, el llamado techo de cristal. Esto se genera por una desigualdad que hay hacia el género femenino. A partir de la problemática se generan los siguientes efectos. La reducción del bienestar psicológico en la mujer, el cual produce un bajo rendimiento laboral. También está un aumento en la precariedad laboral y en la seguridad social. Esto genera un aumento en el riesgo respecto a la salud de la mujer. Por último, tenemos pocos empleos de alto cargo. Esto genera una autominusvalorización de la mujer. Como mi compañero anteriormente les explicó el árbol de problemas, ahora les voy a explicar con más profundidad las causas. Bueno, la primera causa es no realizar jornadas laborales completas, lo cual es debido a las causas de segundo nivel, que son el número de hijos y el estado civil. Por el número de hijos, según estudios realizados por el DANE, se evidenció que mujeres con 3 o más hijos tienen una brecha salarial del 22,6%, a diferencia de mujeres sin hijos, que es del 7%, o sea que entre estas dos, la que menor brecha, o sea, que recibe un salario más o menos parecido al del hombre, es una mujer sin hijos. E igualmente, estudios realizados por el DANE, se evidencia que si en un hogar es monoparental o biparental, que significa que biparental es con mamá y papá, en biparental tiene una menor brecha salarial, ya que pues por lo menos habría una mayor ayuda de parte del papá en la crianza del hijo y en el cuidado de ellos, entonces la mujer puede llegar a tener más disponibilidad en los trabajos. Y debido a cuando es monoparental, entonces, o con 3 o más hijos, la mujer tiende a aceptar trabajos mal remunerados o con malas condiciones, y esto afecta muchas veces en la realización de jornadas laborales completas y por lo tanto que se le pague un salario completo. En el estado civil, acá también se puede evidenciar que, por ejemplo, una mujer que está en unión libre, casada unión libre o casada, tiende a tener una brecha salarial mucho mayor a mujeres que están divorciadas o que están solteras. Por ejemplo, una mujer soltera se puede ver en la tabla que tiene un negativo, un menos 8,4. Esto significa que una mujer soltera estaría ganando más que un hombre. En sí serían como 108 pesos ganaría una mujer con respecto a los 100 pesos que estaría ganando un hombre. Y entonces esto es lo que se puede evidenciar. Lo ideal entonces es encontrar una solución para estos dos, en los cuales la mujer pues realice su jornada laboral completa, ya siendo casada o con hijos. La siguiente causa es la mayor ocupación de trabajo informal. Esta es bastante alarmante y como subconsecuencia tiene el bajo nivel educativo. Para el 2019, el 40,2% de las mujeres ocupadas estaban en informalidad. Y muchas veces se debe también, como lo comenté anteriormente, a lo de tener más de tres hijos o estar casadas o en una unión libre,
también se debe a un bajo nivel educativo. Entonces, muchas de ellas pues tienen, por ejemplo, básica, primaria solamente o secundaria, pero pues muy pocas mujeres llegan a tener un técnico, un pregrado, un posgrado. E igualmente, por ejemplo, cuando no se tiene ninguno, entonces la brecha salarial es mucho mayor, pero uno creería que pues va a disminuir más cuando se tiene, por ejemplo, un posgrado, pero no, realmente significa que cuando se tiene un posgrado también sigue estando como el 22,9%, que esto significa que 77,6 pesos que gana una mujer, 100 se los gana un hombre. Entonces todavía no se ve una gran diferencia allí. Siguiente. Y bueno, la limitación de desarrollo profesional o techos de cristal. Como subconsecuencia está la desigualdad y pues se ha visto que desde 1991 pues la mujer ha tenido la posibilidad, por ejemplo, a votar acá en Colombia y a tener ocupaciones en cargos administrativos públicos, pero todavía se ve que hay una desigualdad, por ejemplo, a poder llegar a un ascenso en una empresa o tener algunos puestos de gerencias también es bastante complicado para ellas y se puede evidenciar acá en la tabla del 2019 y 2020 de las mujeres ocupadas, donde el mayor desempleo fue en los puestos tanto de enfermeras como de oficios varios o puestos de educación. Entonces fueron la mayor cantidad de desempleos en mujeres. O sea, donde hubo una mayor cantidad de desempleo fue en las mujeres porque pues son los puestos más ocupados por ellas. Entonces, por ejemplo, en oficios varios o en otras actividades de servicios están los oficios varios incluidos y hubo menos 319 personas que quedaron desempleadas y entre estos empleos de comercios y administrativos fueron los de mayor ocupación y los de mayor cantidad reflejada para desempleados. Siguiente. Para los efectos, encontramos la reducción de bienestar de la mujer. Bueno, acá fue un estudio realizado en Estados Unidos, donde se encontró que para las mujeres con hijos, con unión libre o casada, que tienen que distribuir su tiempo de una mejor manera, se puede ver que MDD significa el trastorno depresivo mayor y se puede ver que la mujer tiende a tener un 2,33% de probabilidad de tener un trastorno depresivo mayor. Y también tiene la probabilidad de tener un 3,64% de trastorno de ansiedad generalizada respecto pues a un hombre. O sea, la probabilidad es mucho mayor a una mujer que tiene estas condiciones de tener hijos, de sufrir desigualdad, de estar en una relación con alguna pareja. De por sí la mujer tiene a atender estas debido a sus cambios hormonales, pero pues es mucho mayor cuando se tiene estas características. También uno de los efectos es el aumento de la precariedad laboral. Y este es debido que, pues, como la mujer, como lo había comentado anteriormente, tiende a aceptar puestos, pues, con malas condiciones, debido a, pues, que necesitan algo para poder llegar al sustento a la casa, muchas veces cuando tienen 3 o más hijos y no pueden trabajar sus jornadas completas, pues tienden a aceptar estos puestos y se puede evidenciar que, pues, a pesar de que se nota que tienen salud, de que pasó del 90,1 al 91%, pues las condiciones de la salud pues no son las mejores porque muchas veces son subsidiadas por el Estado, como el CISBEN. Y la cotización a pensión, pues se ve que hay una disminución del 51,7 al 49,8 y es bastante alarmante también porque pues llegar a la vejez sin una pensión pues no hace que la vida sea digna, por decirlo así, y no tengan una condición, una jubilación digna. Les va a tocar seguir normalmente trabajando en informalidad. Árbol de objetivos. Nuestro tema central es la estrategia de disminución de la brecha salarial
de género en Colombia. Tenemos estos tres requisitos. El primero sería la realización completa de jornadas de trabajo. Para esto necesitaríamos una baja afectación por el número de hijos en la mujer y una disminución de labores no remuneradas debido al estado civil. También necesitamos una menor ocupación en el trabajo informal. Esto se lograría a partir del aumento en los niveles educativos. Por último, tenemos una facilitación de desarrollo profesional, el cual se conseguiría con una menor desigualdad contra la mujer. A partir de estos objetivos se lograría lo siguiente: un aumento del bienestar psicológico en la mujer, el cual nos daría un alto rendimiento laboral, una disminución en la precariedad laboral y en la seguridad social, el cual nos daría una disminución de riesgo respecto a la salud de la mujer. Y por último, tenemos un aumento de empleos de altos cargos, lo cual nos daría una autovaloración de la mujer. Vale, entonces ahora hablaremos de las alternativas de solución. Una alternativa de solución para que las mujeres puedan tener jornadas de trabajo completas sería el aumento en salas de lactancia. Las salas de lactancia pueden ayudar a que la mujer se reincorpore más fácilmente a una empresa después del parto y haber cumplido su licencia de maternidad. Con las salas de lactancia las mujeres pueden sentir un sentido de pertenencia con la empresa y pueden tener una relación cercana con su bebé al permitirle que mientras ellas trabajan, los bebés puedan tener su alimento adecuado. Debemos tener en cuenta que pues las salas de lactancia se han establecido como una ley conocida como la Ley 1823 del 2017. Esta ley establece que tanto empresas privadas como entidades públicas con un capital mayor a 1.500 salarios mínimos o con más de 50 empleadas deben sí o sí tener estas salas de lactancia. Si la empresa cumple con estos requisitos, pero no tiene sala de lactancia, contarán con 2 y 5 años para realizar las educaciones físicas. La otra alternativa de solución sería aumentar los puestos de trabajo desde casa, también conocido como teletrabajo. Este tipo de trabajo puede favorecer a mujeres que no tengan los recursos para estar yendo de un lado a otro y tengan bastantes hijos y necesiten estar sí o sí en su casa para cuidar a sus hijos o otras situaciones que se les puedan presentar, teniendo en cuenta que este tipo de trabajo permite que la mujer tenga un salario correspondiente a su servicio al servicio prestado a la empresa o entidad donde esté trabajando y tenga sus prestaciones laborales adecuadas como salud, pensión, entre otros. Cabe mencionar que pues esto está apoyado por la ley 1221 del 2008. La otra alternativa de solución sería aprobar leyes de igualdad de género y también la aplicación de leyes que existen en estos momentos para la igualdad de género, como la ley 1496 de 2011, que dice que las mujeres y los hombres deben recibir salarios acordes a su labor que están desempeñando. Por ejemplo, si una mujer y un hombre están desempeñando el mismo trabajo, ambos deben recibir el salario en igualdad de condiciones. Bueno, referente a lo que dijo mi compañera anteriormente, en esta gráfica podemos evidenciar que las empresas que cuentan con las alternativas, algunas de las alternativas de solución mencionadas anteriormente, en este caso, trabajo remoto, buenas prácticas hacia madres, servicios de guardería, etcétera, se puede ver que las gráficas amarillas son más equitativas que las empresas que están en azul. Bueno, como ya sabemos,
El análisis PESTEL pues es una técnica pues de análisis estratégico para definir el contexto del proyecto. Esto lo hacemos a través de un análisis de una serie de factores externos. Entonces, estos factores son políticos, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Para el problema de la brecha salarial, en el entorno político, los involucrados son principalmente el gobierno nacional, entre ellos el Ministerio de Trabajo. Otros factores que tuvimos en cuenta fueron el cambio de gobierno, las iniciativas gubernamentales, los cambios políticos y fiscales y los acuerdos internacionales. Para el entorno económico, tuvimos en cuenta los factores como son la inflación, el salario mínimo, los mercados laborales del país, la pérdida de empleo respecto a la pandemia y la política económica del gobierno. En la parte social, los factores que tuvimos en cuenta fueron el nivel educativo, la responsabilidad familiar, el estado civil, los niveles de ingresos, los factores culturales y étnicos. Y para la parte tecnológica miramos los factores de innovación, coste y acceso a las nuevas tecnologías y cómo se distribuyen. Para el sector ecológico, cómo se benefician y se afecta el medio ambiente. Y para la parte legal, las leyes que benefician o incluyen alguna de estas alternativas que demostramos anteriormente. Para este proyecto, según el análisis PESTEL realizado, se enfoca más a la parte política, social, económica y legal y tiene un bajo peso con la parte tecnológica y ambiental, como se puede ver en las gráficas. Como decía mi compañera, con este análisis PESTEL que podemos ver aquí en la pantalla, podemos ver que después de hacer unas valoraciones, la alternativa que sería como la priorizable sería la alternativa número 2, que sería aumentar los puestos de trabajo desde casa o teletrabajo. Y pues esta alternativa sería la primera opción para reducir la brecha salarial de género en Colombia. Muchas gracias.